a pesar de toda la campaña que ha habido en su contra, resulta que esta unidad de inteligencia del The Economist hace una base de datos y en ella cruza información y muestra que la base de apoyo a Rusia está creciendo en algunas partes del mundo. The Economist es una revista británica, ustedes lo recordarán, que no tiene nada de prorrusa, pero nada de prorrusa. Y dice que si en el año 2022 29 países en el mundo abiertamente se inclinaban por Rusia, ahora pasó esos 29 a 35 y que el número de países que condenan activamente a Rusia en 2022 era de 131 y ahora ha disminuido a 122. Esto es bastante interesante. Déjenme les muestro este mapa de colores que lo realiza, lo realiza de Statista, esta fuente llamada Statista, que divide los colores de la siguiente manera. Esto está hecho justamente de marzo de 2023 a la fecha. Ojo, la postura de los países con respecto a Rusia se divide de la siguiente manera. El tinto o el color guinda es apoyo total a Rusia. El color rojo es inclinación hacia Rusia, es decir, que le apoyan, pero en algunas cosas le guardan distancia, pero no se oponen. Luego viene el color como blanco o gris claro y dicen estos son neutrales. Luego vienen los azul cielo, hay una inclinación hacia occidente y luego viene los azules fuertes, que son los que condenan totalmente a Rusia. Bueno, The Economist, repito, la unidad de inteligencia de la revista The Economist dice que el número de países que apoyan a Rusia pasó de ser 29 en 2022 a 35 en 2023, es decir, 6 más. Mientras que el número de países que condenaban a Rusia en 2022 era de 131 y bajó a 122. Y acá podemos ver cómo países, por ejemplo, como China, la India, incluso podríamos decir Tayikistán, ¿no? Kazajstán, apoyan a Rusia o por lo menos tienen una inclinación a Rusia. Vean África cómo se pinta. África se pinta con una inclinación abierta hacia Rusia en su mayoría. Algunos se declaran neutrales. Y vemos que en azul cielo están, de acuerdo a lo que dice The Economist, quienes tienen una inclinación hacia occidente, pero no condenan a Rusia. Y ahí están buena parte de los países africanos. Pero cuando nos brincamos a América Latina, a Brasil lo pintan de neutral, ¿no? A Colombia la pintan de neutral. A Venezuela, Nicaragua y Cuba de abiertamente prorrusa. A Bolivia la ponen con una inclinación hacia Rusia. Y en color azul cielo al resto de América Latina, incluido México. A los que ponen con inclinación hacia occidente, pero de no condena a Rusia, como les han exigido. En cambio, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islandia, es decir, todos los europillos, ahí los ven ustedes, con una condena a Rusia, excepto Moldavia, y por ahí también el que se anda tanteándose con respecto a su inclinación hacia occidente es Georgia, Moldavia. Acá en África vemos a Túnez, vemos a Jordania y a Israel. Y luego en el resto de Asia vemos un Corea del Norte sumamente proclive, Myanmar también proclive hacia Rusia,
China, lo vemos, pues decíamos, China tiene inclinación hacia Rusia, aunque no a ciegas. Japón sí, y Corea del Sur también, totalmente en contra de Rusia. Australia abiertamente en contra de Rusia, pero recordemos que Japón y Corea del Sur le andan disputando a España y Alemania el lugar del estado 51, 52, 53, 54 Estados Unidos. El que entendió, entendió. Y Australia por ahí también les anda queriendo pelear el número 55. Así que, como podemos observar, si lo dice una fuente de inteligencia de una revista que ha sido muy, muy crítica, en este caso de Rusia, es que pues algo está sucediendo que la narrativa de Europa, a pesar de que sacaron todos los cartuchos, a pesar de que vinieron 10 rondas de sanciones, finalmente están pues muy inofensivos, por llamarlo de alguna manera. Es decir, en la guerra de desgaste les está yendo peor porque no solamente no han podido imponer la narrativa de esta narrativa que abiertamente decían, somos, el mundo está bloqueando a Rusia. Y luego Putin decía, no, el mundo no. Los 1.000 millones de oro. ¿Se acuerdan ustedes cuáles eran los 1.000 millones de oro? Justamente los de la Unión Europea, más Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur y Canadá. Y obviamente Estados Unidos. A esa población en su conjunto, Vladimir Putin le llama los 1.000 millones de oro, porque dice que así es como se sienten, que se sienten como de oro. Y dice, eso sí, para que veas, son los únicos que sí nos tienen bloqueados. Pero resulta que el mundo tiene 8.000 millones de seres humanos. Si 1.000 te bloquean, 1.000 no es la mayoría de 8.000. Y por ejemplo, Estados Unidos decía, sí, pero en la Asamblea General de Naciones Unidas, 131 países te condenaron en la Asamblea General, cuyas resoluciones únicamente tienen carácter de recomendación. Pero, ojo, para éxitos rotundos en la Asamblea General, si eso lo quieren pasar por éxito, pues está la manifestación que casi toda la Asamblea General de Naciones Unidas hace para que Estados Unidos libere del embargo a Cuba. Hasta 189 o 190 países le piden a Estados Unidos año con año a través de la Asamblea General que le quiten el embargo a Cuba. Así que éxito es ese, no el que 131 países te lo pidan en un órgano cuyas resoluciones solamente tienen carácter de recomendación. ¿Sí me explico? ¿Me doy a entender con esto? Así que no, mientras Estados Unidos dice que es democrático, pero arma al 57% de las autocracias y dice que el tirano es Putin porque Rusia es una autocracia, pero no es una autocracia que le caiga bien a Biden, sino es una autocracia que le cae mal. Las autocracias que le caen bien es la de Arabia Saudita. Las petromonarquías de la península arábiga, por ejemplo, esas sí les cae bastante